Tengan un buen día. En esta ocasión vamos a estudiar la teoría creacionista. Esta teoría afirma que los seres vivos y el universo fueron creados por Dios. En este sentido, la mayoría de los seguidores de esta creencia no aceptan la teoría de evolución de las especies. Vamos a ver uno de los conceptos. El primer concepto que tenemos es el concepto de creacionismo. El creacionismo se basa en los relatos de las diferentes religiones sobre cómo se formó el universo y aparecieron las diferentes formas de vida. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de creacionismo. Para comenzar, vamos a tratar de explicar una idea, y es que los creacionistas coinciden en que los seres vivos aparecieron por obra divina. Esto lo vemos en el relato del libro de Génesis de la Biblia, cuando habla de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero antes de eso, Dios había creado también a los animales, también había creado las plantas, había separado las aguas, había creado tierra seca, y antes de eso también Dios intervino en la creación del universo. Contrario a lo que algunos científicos dicen acerca de la teoría del Big Bang, es decir, de la gran explosión, de que una gran explosión creó el universo, esta teoría nos dice de que Dios fue el principal autor de la vida y así también del universo. Ahora vamos a ver las diferentes corrientes de creacionismo y tenemos para comenzar el creacionismo clásico. El creacionismo clásico no acepta la teoría de la evolución de Charles Darwin. El creacionismo clásico se basa en de que sus autores o sus representantes se basan literalmente en lo que dice la escritura, lo que dice la Biblia. Toman literalmente lo que dicen ellos, lo que dice la Biblia, pero no aceptan, sino que rechazan la teoría de la evolución. Y así tenemos el otro lado, el creacionismo proevolutivo o la evolución teísta. Ese movimiento o esta corriente de pensamiento nos dice de que Dios creó la vida, pero que esta vida a su vez fue evolucionando hasta tener lo que conocemos actualmente. Por eso vemos a la imagen, vemos una figura simulando un ser superior, y también observamos cómo del simio fue evolucionando hasta llegar al hombre actual. Entonces, esta corriente toma parte de los dos, de la creación, o sea, de que Dios es el creador de todo, y también de que la vida evolucionó. Y tenemos también lo que es la otra corriente, que es la corriente del diseño inteligente. ¿En qué se basa el diseño inteligente? Por ejemplo, si yo tengo mi computadora no pudo haber sido creada en una gran explosión, no tiene ningún sentido. Tampoco es posible de que mi computadora haya evolucionado de otra computadora antigua o de un teléfono celular. No es posible de que mi teléfono celular en el futuro se vaya a convertir en una computadora. Eso no es posible. Por simple lógica no es posible. Entonces mi computadora tuvo que ser diseñada por alguien y elaborada con alguien. Entonces apliquemos esta ilustración a la vida. Por ejemplo, tomemos una célula. Cada organelo de la célula tiene una función específica, y todo organelo de la célula tiene una función determinada, pero eso no pudo haber sido creado al azar, sino que fue creado específicamente, fue diseñado específicamente para esa función. Entonces eso nos dice el diseño inteligente, y esta corriente de diseño inteligente se basa en la complejidad de algunos organismos,
así como por ejemplo el ADN, el ARN, todas estas evidencias científicas nos muestran de que la vida tuvo que haber sido creada por un ser superior tal cual como está. Es decir, de que todos los animales que nosotros conocemos fueron creados así tal como están. No evolucionaron como vimos en la corriente proevolucionista, sino que así fueron creados. El caballo fue creado caballo, el burro fue creado burro, la abeja fue creada abeja, el hombre fue creado hombre por un diseñador inteligente, en este caso Dios. Ahora vamos a ver los tipos de creacionismo. Cuando me refiero a tipos de creacionismo, estoy tratando de dar a entender cómo otras culturas ven la creación. Por ejemplo, los animistas. Estas son tribus que creen que todos los objetos del mundo tienen un alma y que son considerados como dioses. Creo que ustedes ya se han encontrado con estos símbolos que ustedes ven en la imagen. Entonces, para estas personas, cada uno de estos símbolos tienen un alma y son considerados como Dios. Entonces, ellos suelen tener una gran diversidad de dioses. Suelen tener buscando cada dios suele tener su significado y su función. Vamos a hablar del monoteísmo. El monoteísmo viene del griego mono, que quiere decir uno, y teo, que quiere decir Dios. El monoteísmo es la creencia de un solo Dios. Entonces tenemos algunas religiones que son monoteístas, por ejemplo el cristianismo, el judaísmo, el islam, el sikhismo. Todas estas religiones son monoteístas, es decir, de que tienen como referencia a un solo Dios creador. Tenemos también los politeístas. Estas son culturas que tienen religiones donde adoran a varios dioses. A diferencia del monoteísmo, que solo cree y adora a un solo Dios, ellos tienen varios dioses. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios tenían una gran multitud de dioses, entre ellos uno de sus dioses era el río Nilo. Incluso el mismo faraón se autoproclamaba Dios. Y para finalizar vamos a ver algunos detractores, es decir, algunos científicos o algunas teorías que trataron de refutar lo que es la teoría creacionista. Vamos a empezar con la teoría de Lamarck. Lamarck contribuyó a la teoría de la evolución. Entonces él toma como analogía, o más bien como ejemplo, las jirafas, como el pescuezo de las jirafas tuvo que irse alargando a medida que pasó el tiempo para adaptarse, ya que el alimento que consumía la jirafa, las hojas tiernas o las hojas frescas, estaban cada vez en árboles más altos. Entonces, para adaptarse a su necesidad, la jirafa tuvo que ir estirando su pescuezo hasta conocerlo actualmente, así como está aquí. Esa es parte de la teoría de Lamarck. Como lo dije al inicio, eso contribuyó a la teoría de la evolución. También más adelante surgió la teoría de la generación espontánea. Esa teoría sostiene que la vida fue creada a partir de la materia inerte. Más adelante vamos a ver a detalle lo que es esa teoría.
También tenemos la teoría de la biogénesis. Esta teoría dice de que lo no vivo dio lugar a lo vivo. Es decir, que los elementos químicos, las proteínas, los ácidos nucleicos se juntaron y empezaron a formar los primeros seres vivos, que son en este caso las primeras bacterias. También lo vamos a explicar en otro video. Tenemos la teoría del origen físico-químico, que esa teoría dice de que en la Tierra primitiva, debido a las tormentas, a las erupciones volcánicas, es que todo este escenario propició los factores indispensables para que se formara la vida a partir de los simples elementos químicos. Y tenemos también la teoría de panspermia. La teoría de panspermia nos sostiene que la vida se originó en el espacio exterior a muchos años luz de distancia y de que viajó por todo el universo hasta llegar a la Tierra.